Hola, hola, buenas tardes. Bueno, ya regresamos del break. Eh, bueno, sí, o sea, yo voy a hablar un poco sobre mi experiencia en el GDC, ¿no? Eh, Primero que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Sé que es tarde, sé que son varias horas de ya estar viendo charlas. Pero sí, bueno, voy a tocar un tema que a mí me pareció muy interesante, que es cómo hacer un pitch. Justamente Hitoshi ya me quitó varios de los temas que voy a hablar, pero no pasa nada. Vamos a entrar un poco más en detalle, vamos a entrar un poquito más en profundidad. Eh, pero sí, de hecho, algo curioso es que esta charla de la que voy a hablar, bueno, antes que nada, bueno, mi nombre, como ya lo dijo Francisco, es Alexis Otelo. Hace un par de años fundé mi empresa, Amazing Games, y bueno, estamos haciendo juegos móviles estamos ahorita trabajando en un juego educativo. Sí, poco a poco estamos creciendo. Y también, bueno, hace unos meses también empecé con un podcast justamente, básicamente estamos entrevistando a desarrolladores, nos cuentan un poco sus experiencias y tratamos de compartirlas con los demás, ¿no? Creo que eso es importante cuando estamos en una industria chica, es bueno compartir toda la información posible, ¿no? Para mejorar. Bueno, ahí están mis redes si quieren hacerme una consulta después. Y bueno, como les decía, estoy basándome básicamente en una charla a la que fui. De hecho, fue la primera charla a la que fui ahí en el GDC, ¿no? No sé si lo contaron, pero un grupo grande de 10 personas fuimos becadas y nos fuimos al GDC con un pase que tiene un valor de más de $1000, que definitivamente no lo podría haber costeado. Esas becas fueron entregadas para varios países de Latinoamérica. Y bueno, yo fui uno de los ganadores y bueno, pude ir a esta charla que es, bueno, si no saben, bueno, el GDC dura una semana, de lunes a viernes. Y durante los dos primeros días, el lunes y el martes, hay lo que son los talleres o los summits también. Que básicamente, bueno, hay taller de todo, ¿no? O sea, bueno, para los que no han ido, les cuento un poco, es gigante, ¿no? El GDC es gigante, ¿no? Van más de 20.000 personas. Todos desarrolladores de juegos de todo tipo. Hay gente que hace juegos AAA, gente que hace juegos independientes, de mesa, de todo hay. Y no solo está la gente que los hace, también está toda la parte que no es de cara al desarrollo, ¿no? Que también van los de marketing, va lo del tema legal, va la gente de todo, en verdad. Hay de todo, de todo. Y como mencionó Hitoshi, hay tema de localización, todo lo que pueda tener que ver con cómo hacer un juego, cómo llegar a llevar un juego hacia la gente, hay, ¿no? Entonces, hay lo que le llaman los tracks, ¿no? Hay diferentes tracks, como mencionaba, de cada rama: legal, educación. Y bueno, yo fui a este de aquí, que es el Indie Games Summit, que fue la primera charla, como les decía. Y bueno, o sea, el tema que voy a tocar hoy es de cara a gente que tal vez está trabajando en su propio proyecto o que tiene un proyecto independiente, ¿no? Entonces, la charla es: So you are ready to pitch so you're ready to pitch to a publisher? Y la respuesta era no, ¿no? Esta señorita, o esta señora llamada Rebecca Saltzman, es la CEO, no es la gerente general de esta empresa, Finji, que es una empresa que se dedica básicamente a desarrollar juegos, pero también también son un publisher independiente. Es una pequeña empresa y tiene títulos muy interesantes. De hecho, no llegué a poner sus juegos, pero uno de los más conocidos es Cannibal. Creo que es un juego súper conocido. Es un runner, ¿no? Uno de los primeros runners, de hecho, en la historia, creo. Y bueno, ellos han hecho ese juego y están trabajando en otro que lo voy a mostrar en un rato. Y bueno, me parece súper interesante cómo ellos tienen, aparte de hacer juegos, están ayudando a otros a vender sus juegos y y ella en verdad entra en mucho detalle. De hecho, esta charla, lo último que quiero mencionar sobre esta charla es que está gratis también. Entonces, duró una hora, fue la primera a la que fui y me parece loco como fue la primera y aún así es la que creo que más me gustó, ¿no? Entonces, debería ser la que más me olvidé más bien, pero no puedo olvidarme. Sí, voy a tratar de ser muy rápido en verdad porque es bastante contenido. Rápidamente, bueno, creo que Hitoshi ya lo había mencionado un poco. ¿Qué es un pitch, no? Para los que no saben, para los que todavía no manejan un poco estas palabras. Un pitch es básicamente una presentación de tu juego. Y no quería hacerlo más detalloso porque no quería entrar en más detalle porque un pitch se puede interpretar de varias maneras y depende mucho el tipo del pitch para la persona a la que va, que es algo que voy a mencionar después. Y el otro es un publisher, ¿no? Un publisher, como ya lo mencionó Hitoshi, es una empresa que se dedica básicamente a publicar tu juego, llevar tu juego a diferentes plataformas, a diferentes países, a diferentes regiones, y básicamente te ayuda a vender tu juego en lugares a lo que probablemente a ti sería muy difícil llegar.
¿no? Entonces, si regresamos a un par de décadas atrás, un publisher te ayudaba, por ejemplo, a vender tu juego en las tiendas, porque antes, si se acuerdan, la venta era física, no había que quemar un CD y ponerlo en una caja y vendérselo a la gente. Y se lo vendías a PlayStation, en fin, para diferentes plataformas, ¿no? Antes era mucho más difícil, eso obviamente ha cambiado en el tiempo, ahora es más digital las cosas. Y bueno, ahora es más, se habla más de cómo hacer visible tu juego, ¿no? Porque ahora hay mucha más competencia, la visibilidad es difícil de obtener, ¿no? O sea, hay mucha gente que tiene un buen juego, pero a pesar de tener un buen juego, no se llega a vender bien porque no tiene conocimientos de marketing, porque tal vez no conoce cuáles son los canales que mejor le convienen a su juego para que se venda más, ¿no? Entonces justamente un publisher te ayuda un poco con eso. Uno también, hoy en día, hay gente que se dedica a publicar sus propios juegos, ¿no? No se apalanca una empresa, sino lo hace ellos mismos. Obviamente es más difícil porque hay que hacer, como vamos a ver ahorita, hay un montón de materiales, un montón de cosas que hay que hacer para que tu juego en verdad se venda. Y un publisher te ayuda con eso, ¿no? Entonces, antes de empezar, antes de hablar de ya del pitch, hay que entender algunas cosas, ¿no? Hay que entender 4 cosas. Uno, ¿qué es lo que en verdad estás haciendo? O sea, ¿qué tipo de juego, qué estás construyendo? Otro es tu audiencia, ¿a quién le estás hablando? Y el otro es, hay que entender qué materiales, qué entregables hay que hacer para tener un buen pitch, ¿no? Entonces, y luego, bueno, hay que entender un poco el pitch. De hecho, he alterado un poco el orden de las cosas para hacerlo un poquito más digerible. Esta diapositiva, de hecho, es la que más me gustó de toda la charla. Creo que es la más poderosa, en verdad. Bueno, arriba se habla que esto muestra las ventas de en qué se basan ellos cuando ven un proyecto, ¿no? Cuando ellos reciben un proyecto, ellos, en base a cuántas ventas, ellos más o menos se proyectan para el juego para que ellos le vean un beneficio al proyecto, ¿me entiendes? De hecho, si se enfocan en la parte de la izquierda, hablan de diferentes como que escalas, ¿no? La escala 1 y 2 son juegos que venden entre 300 a 3000 copias. O sea, estamos hablando de un periodo de más de un año, y más de eso ya, bueno, se entiende de que las ventas van decrementando. Entonces, lo interesante es que ella menciona, ¿no? El 99% de los juegos indies, de los juegos independientes comerciales, solo llegan a este punto, a estos 2 primeros niveles. Entonces, obviamente, si se dan cuenta, hay un montón de juegos que no venden, básicamente, ¿no? Que no pueden superar las 3000 copias. Esto, obviamente, bueno, da miedo, pero te da también una perspectiva de qué es lo que tienes que trabajar, ¿no? Entonces, ellos se basan en el tercer nivel, ¿no? Que ellos apuntan a vender mínimo 30.000 copias. Ellos basan sus presupuestos, ellos están dispuestos a invertir en ti, siempre y cuando ellos crean de que tu juego puede vender 30.000 copias. Ellos manejan sus presupuestos en base a eso. De hecho, abajo he puesto un link de un artículo que tienen ellos, donde hablan un poco cómo se manejan los deals, ¿no? Cómo se manejan los tratos, los negocios con los publishers hoy en día. Hablan sobre, por ejemplo, que hoy en día, bueno, hace mucho tiempo, ¿no? En la época que les hablaba de que los publishers se llevaban gran parte de la torta, porque obviamente invertían mucho más en ti, invertían en imprimir los CDs. Hoy en día eso es al revés. Normalmente el desarrollador se queda con el 70%, luego el 30% de Steam, luego del 30% de Apple, luego del 30% de todo. Una vez que te queda el bruto de ganancias, ellos se quedan con el 30% y tú te quedas con el 70%. Es un poco más o menos el estándar hoy en día. Obviamente eso cambia, si te van a dar más plata, obviamente ellos van a pedir más. Depende si es mobile, depende si es para consolas, depende de muchos factores. Pero hoy en día más o menos sí explica que el estándar es al menos para computadora, para consolas, ¿no? Obviamente, los publishers, como mencionaba Hitoshi, depende mucho de a qué plataforma ellos trabajan, en qué región trabajan, ¿no? Entonces ese artículo explora un poquito más eso. Dice que ellos, bueno, a veces sueñan con vender esas cantidades de 300.000. De hecho, ellos son muy optimistas sobre llegar a eso. Ellos más o menos quieren llegar a los 300.000 copias. Y bueno, ya el quinto nivel ya, bueno, bueno, ellos sueñan con eso, pero no necesariamente trabajan pensando de que van a llegar a esas copias, ¿no? Y es una manera como muy realista de invertir, ¿no? De manejar sus negocios. Bueno, entonces entramos a la primera parte, que es, hay que entender qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, hay que empezar con un prototipo. De hecho, ellos no invierten en prototipos. O sea, los publishers muy raramente, o mejor dicho, casi nunca, van a estar dispuestos a invertir en ti para que tú hagas un prototipo. Tendrías que ser, no sé, Hideo Kojima para que en verdad te quieran dar esa plata.
¿ok? Normalmente ellos tienen que... No te van a dar plata para un prototipo, ¿ok? Tú ya tienes que tener un prototipo de hecho, como menciona aquí, ¿no? Son prototipos, obviamente que funcionen, ¿no? Que no tengan bugs, que en verdad se consideren juegos, no un cubito caminando, sino algo que en verdad funcione. Son una prueba de una mecánica que puede tener potencial, ¿no? O sea, es algo que básicamente tú ves, juegas y dices, ok, esto puede funcionar, esto puede convertirse en un juego, en un producto, pero no necesariamente es algo en lo que uno podría en verdad evaluar para invertir, ¿no? Entonces, ese es el juego que ellos trabajaron, que están trabajando, de hecho, actualmente. Se llama Overland, y ese es su primer prototipo que ellos hicieron hace ya varios años. Y es en pixel art. ¿Okay? Quiero que vean que es en pixel art, es en 2D. Ahorita les voy a mostrar la siguiente iteración, que es el Vertical Slice, que mencionó Hitoshi. Esto es lo que ellos armaron, me parece, en el 2016. Esto ya, si se dan cuenta, está en 3D, hay un arte, hay interfaces, hay animaciones. Ahí ya, básicamente, el Vertical Slice, como dice, es un corte vertical a lo que podría ser tu juego, ¿no? Si yo tengo un queque y lo parto, o sea, así lo veo acostado, así siendo un queque, o sea, es el producto final, ¿no? Es un pedazo de producto final. Entonces, eso básicamente se refiere al Vertical Slice. Es una demo que se puede jugar y que te muestra un loop completo de juego. O sea, yo puedo empezar el juego, puedo ver qué es lo que en verdad vende ese juego, o sea, cuál es el potencial en ese juego. Este es un juego donde hay que sobrevivir, hay que viajar. Básicamente estás viajando como que en el desierto de Estados Unidos y tienes que sobrevivir, hay unos monstruos por ahí. Y bueno, de estrategia ese juego, es un juego que me pareció muy interesante. Entonces tienes el inicio, el hook, o sea, ves la cosa buena del juego y el final, ¿no? O sea, puedes jugar 15 minutos y te da una sensación completa de qué es ese juego, ¿no? Y eso es un poco en ellos, o sea, los publishers te van a pedir esto, en verdad. Esto es lo que te van a pedir. Entonces, si tú vas a un publisher y tienes menos que esto, ellos van a dudar si en verdad tienes siquiera la capacidad de poder terminar tu juego. Tú tienes que demostrarle que en verdad me falta tanto dinero para completar esto que, como ves, ya está avanzado, ¿no? Ya. El otro punto es entender a tu audiencia, ¿no? Entonces, lo más importante cuando haces un pitch es entender a quién le estás pitchando, ¿no? O sea, con quién estás comunicando, ¿no? Entonces, el pitch no solo es para un publisher, en verdad. El pitch, en verdad, es para un montón de personas, o sea, es para tu equipo, ¿no? O sea, ¿cómo tú vas a ir con tu equipo y le vas a decir, hay que hacer este juego? Y ellos te van a decir, pero prefiero hacer mi juego, ¿no? O sea, prefiero hacer otra cosa. Porque tú primero tienes que comprarte a tu equipo, por así decirlo. Tienes que convencerlos a ellos de que en verdad estás haciendo algo que es bueno. Si no puedes convencer siquiera a tu equipo, difícilmente vas a poder convencer a un extraño, ¿no? Entonces, es muy importante poder en verdad convencer a tu equipo de que están haciendo algo que les guste, ¿no? Si ni siquiera a ellos les gusta, bueno, a nadie más le va a gustar, pues, ¿no? Bueno, tienes que hablar, obviamente, cuando estés ya en shows, en eventos, vas a tener que hablar con jugadores. Y van a haber dos tipos de jugadores, ¿no? Van a haber jugadores experimentados en el género, como vieron en el juego anterior, es un juego de estrategia. Entonces van a haber jugadores que juegan un montón de StarCraft, que juegan un montón de, no sé, de juegos de táctica, ¿no? Entonces una persona tiene que ser capaz de poder comunicarse en su lenguaje más o menos de ellos y poder transmitirles por qué su juego es bueno en ese género, ¿no? Por qué mi juego es especial, por qué mi juego es diferente a StarCraft, por qué mi juego es diferente a X juego, ¿no? Y por qué mi juego es mejor que ellos. O a lo mejor te va a gustar más a ti por A o B motivo. Lo otro es, obviamente, te vas a encontrar con gente que no juega ese tipo de juegos, gente común y corriente, vas a encontrar gente que no conoce nada, que a lo mejor ni siquiera juega, pero tú también deberías poder comunicarte hasta con tu abuelita y poder explicarle qué estás haciendo, ¿no? Si no puedes manejar ese lenguaje, si no te puedes comunicar de forma efectiva, pues difícilmente vas a poder venderle a alguien que quiere invertir en tu juego, ¿no? El otro son periodistas, ¿no? O sea, cuando te encuentras con la prensa, tienes que poder, básicamente, hacerles fácil el trabajo, porque básicamente el trabajo de la prensa es ver tu juego y escribir una nota, o hacer un video, o hacer algo con tu juego, y hacer una noticia, ¿no? O sea, ponerlo en su canal, en su web de ellos, van a hacer un artículo. Entonces, tú tienes que hacerle como que la vida fácil, ¿no? Entonces, cuando haces un pitch, normalmente tienes que englobar qué es tu juego, como decía el Hitoshi, lo que se le llama un elevator pitch. Tienes que hacer una frase que básicamente explique qué es tu juego, ¿no? Entonces, como les mencionaba, ella básicamente el pitch para los periodistas, para la gente que más o menos no entiende el juego, para decirlo de forma rápida, ellos decían que el juego es básicamente, ¿no? Es un post-apocalíptico donde hay que sobrevivir, strategy survival, ¿no? Es un juego estratégico de supervivencia. Entonces, eso engloba básicamente qué es el juego, ¿no? Hay que sobrevivir
pero también hay que ser inteligente, hay que ser estratega, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que ellos le decían a casi todos. Bueno, tienes que hablar con un representante de una plataforma. Eso es cuando estás hablando ya con consolas, ¿no? Básicamente tienes que hablar con alguien de Nintendo, tienes que hablar con alguien no sé, PlayStation. Y lo que hacen ellos, hoy un poco explicaba, es que normalmente cuando tú tienes tu pitch, vas a tener que armar una presentación y esa presentación o ese material se lo vas a dar a alguien que no es el jefe, o sea, es el que está más abajo en la cadena. Pero primero tienes que comprarte a él y luego va subiendo, ¿no? Y luego él se lo muestra a su jefe y él se lo muestra a su jefe y así hasta que la persona que sí toma las decisiones lo va a ver y va a evaluar si vale la pena o no invertir en ese juego o permitir que esté en la página de Nintendo, en la tienda de Nintendo, en la tienda de lo que sea, ¿no? Entonces uno tiene que poder armar materiales y poder comunicarse con estas personas. Entonces ellas están a preguntar si tú quieres que tu juego esté, si tu lanzamiento, por ejemplo, va a ser en varias plataformas al mismo tiempo, si tu juego va a ser exclusivo. O sea, en tu pitch tienes que decir esas cosas, ¿no? Tienes que armar otro pitch donde justamente esté esa información, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Bueno, y los últimos dos, que son los inversionistas y los publishers, obviamente tienes que entender que les está vendiendo un proyecto donde ellos tienen que invertir, ¿no? Entonces, básicamente estás yendo por dinero, ¿no? Entonces, yo quiero dinero, entonces tienes que más o menos mostrarles números, ¿no? O sea, cuántos fans tengo, si he ganado premios, si es mi primer juego, si he hecho varios juegos ya antes. O sea, básicamente tienes que convencerlos de que tú eres capaz de hacer el proyecto y que lo vas a hacer en el tiempo necesario con el presupuesto que les estés pidiendo, ¿no? Si pido $30.000 y lo voy a hacer en 6 meses, tengo que demostrar que lo voy a hacer en 6 meses con $30.000, ¿no? O sea, tengo que mostrar mis gráficas, mis presupuestos, todo. Lo otro son los entregables, los materiales del pitch, ¿no? O sea, ¿qué cosa va junto con el pitch? El pitch, como decía, es básicamente una presentación, pero obviamente hay que hacer materiales para esa presentación. Es un PowerPoint, pero tengo que hacerle... hay materiales extra, ¿no? Entonces, básicamente los materiales normalmente son estos de aquí, ¿no? Se le llama metadata, ¿no? Necesitas un key art, ¿no? Que es básicamente un afiche, una arte promocional, un arte de los personajes, ¿no? O sea, básicamente el arte de tu juego. Screenshots, que es diferente porque la idea es vender o transmitir un mensaje, una idea a través de imágenes de tu juego. Y lo último son los trailers, ¿no? Entonces, como les mencionaba, este es su juego de ellos, este es su key art de ellos, ¿no? Este es el juego, Overland. Y bueno, si lo ven rápidamente, o sea, más o menos se entiende de que estás en el desierto, ¿no? De que por ahí al fondo, no sé si ven, está la carretera. Hay perros, y los perros tienen obviamente algo importante en el juego. Y bueno, hay varios personajes con diferentes perfiles, porque creo que el juego genera personajes de forma procedural o algo así. Entonces, hay un montón de personajes, y eso más o menos te lo transmite el arte de este juego, ¿no? El key art, por ejemplo, es otro juego muy conocido, Celeste. Ellos tienen un juego en pixel art, entonces hacer un key art de un juego en pixel art es bien difícil. Entonces, pero podrías hacer un arte así como el de la derecha, ¿no? Donde tienes no es un arte a mano, ¿no? O sea, es un arte que no es pixel art, ¿no? Y no necesariamente porque tu juego es pixel art tiene que ser en pixel art, puedes hacer algo como eso a la derecha, porque la idea es que este arte se muestre en eventos, se muestre ¿no? en showcases, en presentaciones, y la idea es que se transmita de qué trata el juego, ¿no? De qué va el juego, cuál es el tono, qué hay que hacer, se entiende que hay que ir hacia arriba, si se dan cuenta. Hay enemigos y cosas raras. Ya, los screenshots. Abajo he puesto el link del artículo donde ellos entran en más detalle sobre cómo hacen ellos sus screenshots, sus pantallazos del juego. No es tan fácil como agarro mi juego, lo prendo, lo lanzo y empiezo a presionar, ¿no? Control screen, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? La idea es que en verdad se muestre lo mejor que tiene tu juego a la hora de que haces un screenshot, ¿no? Que se muestre, por ejemplo, cuál es la principal atracción del juego, ¿no? O sea, cuál es la fantasía, qué es lo que hay dentro del juego. Si regresamos, se dan cuenta de que el juego, como les decía, está en el desierto, hay esta vibra de que hay que sobrevivir, ¿no? Que este es un lugar árido donde no hay nada. ¿Cuál es la atracción del juego? Si se está mostrando la atracción del juego, si tu juego también en ese artículo se muestran varios ejemplos, ¿no? De cómo hay direccionalidad, ¿no? Normalmente tiene que haber un sentido hacia las cosas, ¿no? No pueden ser como que un montón de cosas ahí tiradas por el azar, sino tiene que haber cierta dirección.
y si se muestra en verdad qué es lo que hay que hacer en el juego, ¿no? Como decía hace un rato, el Vertical Slice te muestra la carnecita del juego, qué es lo que hay que hacer. El screenshot te debería mostrar eso también. Acá hay unos ejemplos. El de arriba es Into the Breach, ¿no? Lo interesante de aquí es que, a pesar de que es un juego, como ven, súper complejo, la interfase es simple de leer, ¿no? Veo que hay tanques, los tanques están atacando, o sea, la información está bien ordenada bien estructurada, ¿no? A la derecha ven el color, ¿no? O sea, básicamente te muestra el mood del juego, creo que es Firewatch. Y esto es lo que hablaba de la direccionalidad, ¿no? Este es un juego que ellos también están publicando, que es Longest Night, y ven que las cosas tienen cierto sentido y puedes ver en el screenshot a dónde te puedes mover, ¿no? Justamente puedes ver que puedes saltar hacia arriba, de lado, entonces te muestra justamente cuál es la dirección de las cosas dentro del juego. El último es Papers, Please, ¿no? Y ves más que nada puedes darte cuenta de cuáles son las acciones del juego, ¿no? Puedes ver que están esos sellos que tienes y puedes ver básicamente cuáles son las acciones dentro del juego solo viendo la imagen. Entonces, como dicen, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, entonces tienes que estar seguro de que estén mandando las palabras correctas, ¿no? Les voy a mostrar un poco los trailers que tienen ellos. Este primer trailer que les voy a mostrar es del 2016, es uno de los primeros trailers que tienen ellos. Si se dan cuenta, o sea, este es uno de los, creo que es el primer tráiler que hicieron. Y lo podemos diseccionar en varias partes, ¿no? O sea, primero empieza con esta cita, ¿no? de un periodista. Y si se dan cuenta, quiero avanzar un poquito. Básicamente te muestra todo acerca del juego, el video, ¿no? Te muestra que estás viajando por Estados Unidos, te muestra de que los personajes, hay un montón de personajes, que los personajes son frágiles, que se pueden morir fácilmente. Te muestra el ambiente, ¿no? Te muestra básicamente todo lo que tiene que ver con el juego. Lo más importante te lo está mostrando en menos de 2 minutos, o menos de 1 minuto. Estás viajando, viajas en el juego, hay personajes, los personajes se mueren fácilmente, ¿no? Ahí se mueren al toque. Sí, te muestra todo. Básicamente te muestra que hay perros también. Hay poderes o acciones que puedes hacer. Y te muestra, bueno, obviamente, qué estás vendiendo, que es básicamente el first access, ¿no? El primer acceso para ciertos jugadores. Cuándo y dónde, ¿no? Y después está la página. A ver, este es el segundo tráiler. Este es un tráiler ya mucho después. Bueno, vamos a ver la diferencia.
entonces ese es un tráiler mucho más promocional, ¿no? Se enfoca mucho más ya en el gameplay del juego. Si se dan cuenta, obviamente ya mejoró todo, ¿no? Obviamente ya avanzó el desarrollo, tienen mucho más gameplay, el arte está mucho más pulido, hay más animaciones, pero el mensaje es el mismo, ¿no? El mensaje es, obviamente, estás sobreviviendo en el desierto, los personajes siguen siendo súper frágiles, hay que tomar decisiones difíciles, ¿no? Como abandonar a la gente. Entonces, es obviamente un tráiler ya promocional del juego, pero el mensaje sigue estando ahí, ¿no? A ver. Ya en lo que es el material también, cuando le mandes un pitch, especialmente ya cuando estás mandándole un correo a un publisher, ¿no? Siempre mencionaba que no es necesario en verdad enviar el presupuesto, mejor dicho, no lo envíes, sino más bien espera que ellos te lo pidan, ¿no? Porque si ya te lo piden, obviamente es porque hay un interés, ¿no? Entonces, si se lo mandas a todos es como que y no te dicen nada, no sé si en verdad siquiera lo leyeron, ¿no? Entonces, mejor es no enviarlo y simplemente esperar a que te lo pidan, ¿no? Y esto es lo que debería incluir también, básicamente es armar una especie de ficha técnica con la duración del proyecto, quiénes están trabajando en el juego, ¿no? Cuáles son los artistas, los programadores, en fin, el staff. El costo mensual por ese staff, o sea, cuánto le estás pagando a cada uno, cuánto va a costar el juego, el presupuesto. Y gastos generales como el alquiler, los equipos, servicios, ¿no? Internet, todo lo necesario. Si va a haber gastos en contables, legales, si es que bueno, lo van a asumir el publisher. Y algún tipo de adicional como puede ser un seguro de trabajo, ¿no? Y dicen, o sea, puede ser un Excel simple, puede ser un archivo simplemente con los números, y no es necesario hacerlo bonito como el pitch, ¿no? Ya, hablando del pitch, ya netamente, ella mostró esta imagen, ¿no? Donde, ¿qué es un buen pitch? Lo que va al centro y básicamente está compuesto por mentiras, o mejor dicho, cosas interesantes de tu juego, y las cosas aburridas, ¿no? Las cosas reales que tiene tu juego, ¿no? Entonces, un poco ahí en el medio, entre las mentiras y las cosas aburridas, está un buen pitch, ¿no? Bueno, básicamente ya la comunicación en el pitch, como mencionó Hitoshi, hay que armar un elevator speech, ¿no? Algo que en pocas palabras resuma qué es tu juego y por qué es interesante, ¿no? Por qué vale la pena el juego. Y eso tienes que obviamente poder hablar con expertos, ¿no? Con gente que sabe de negocios, con gente que sabe del juego, con gente que sabe, básicamente con cualquier persona, ¿no? Tienes que poder ser capaz de comunicarte con cualquiera. Siempre hay que tener cuidado justamente ya en la presentación misma, tener cuidado con utilizar acrónimos, ¿no? O sea, RPG, y hay gente que no sabe qué significa RPG, ¿no? Hay gente que no sabe, no sé, hay un montón de temas, de términos que mucha gente no conoce, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar eso para que la gente que no entiende eso te pueda en verdad entender, se pueda comunicar contigo. Entonces tratar de básicamente poder explicárselo a un niño o poder explicárselo a quien sea. Ya, esto era una pregunta que ella hacía, ¿no? Si alguna vez cuando estás armando tu pitch, cuando estás armando tu proyecto, te has preguntado si cómo encaja tu juego básicamente en el mundo, ¿no? Si por ejemplo ella hablaba, ¿no? Su juego trata de, ¿no? Después del apocalipsis en Estados Unidos, y creo que justo por ahí eran las elecciones para los presidentes de Estados Unidos. Entonces como que, todo el mundo está hablando de Trump y no sé qué, y que todo se va a ir a la mierda. Entonces, básicamente, como que el juego encajaba, ¿no? Y como que hicieron noticia por ahí y empujaron, entonces vieron cómo más o menos vender la historia del juego podía encajar en el medio mundial, ¿no? En el mundo, o sea, básicamente. Y es eso, o sea, más que nada buscar maneras, ¿no? Si tu juego, por ejemplo, el Tunche, ¿no? Que justamente es un juego que están haciendo aquí en Perú, habla de la Amazonía, ¿no? Entonces, es un juego, es una temática que no se usa mucho, entonces, ¿cómo puedo yo empezar a vender mi juego ya en el gran esquema de las cosas, ¿no? ¿Cómo mi juego encaja ya en el medio? Hablando también de la presentación misma, de cómo ella estructura su pitch, perdón por la imagen, era lo mejor que podía conseguir en calidad. Empezar básicamente, esas son sus diapositivas de ella, ¿no? Básicamente es una imagen grandota, un screenshot del juego, donde empieza al costado la información y está el elevator pitch al inicio, ¿no? En negritas. ¿No? Básicamente explica de qué es el juego. Es un turn-based survival game where players take care of a group. Básicamente te explica qué es el juego en una oración. Habla del hook o de features importantes, ¿no? Cosas importantes de tu juego y del equipo también, ¿no? Abajo menciona Overland is the newest game from Finji, ¿no? Y habla de la empresa, ¿no? ¿Qué juegos han hecho ellos? ¿Con qué juegos trabajan ellos? Entonces eso te da confianza en el equipo, no solo en el juego.
Y sí, básicamente habla de eso. Habla también de que los juegos se generan, el audio, habla de varias cosas. Y habla de la intención, ¿no? De qué quiere transmitir el juego cuando la gente lo juegue. Y acá también hay una cita, ¿no? Algo real, una de las cosas reales de su juego, que bueno, escribió en Road Paper Shotgun, ¿no? También cosas reales, ¿no? El juego ha ganado premios en arte, ha ganado premios en gameplay. Hay gente, como mencionó, que también tiene gente jugando el juego ahorita en Close Alpha, ¿no? Hay gente que ya ha jugado más de 100 horas el juego. Y bueno, obviamente habla del arte. Y habla de cosas importantes que podría uno mencionar acerca de su juego, ¿no? Más abajo también tienes, ¿no? Hay más de 5.000 personas que ya lo están jugando o que ya tienen acceso al juego. Hay gente con cientos de horas en streams y videos. O sea, hay contenido, gente haciendo contenido del juego. Porque es un poco algo que lo que querían hacer ellos era que su juego se pueda streamear, que se pueda hacer videos de su juego, que se pueda hacer contenido con su juego. Y ya lo están logrando. Y bueno, como decía, ¿no? Hay gente que está jugando más de 50 horas, ¿no? Ese es un poco el flujo del pitch, ¿no? Y como decía, para terminar con la idea, el pitch, lo más importante, sin importar a quién se lo estás hablando, es que transmitas cuál es la experiencia que tu juego quiere lograr en los jugadores, ¿no? Entonces ella empieza con el key art, ¿no? Con la imagen preparada. Empieza con una imagen, la información, screenshots, contenido, y termina con otra imagen que es básicamente otra vez el mensaje, ¿no? Es imagen, contenido, imagen. Como bueno, ya mencioné rápidamente para recapitular, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué tipo de producto estás creando? ¿Todavía estás en el prototipo? ¿Todavía ya estás en el vertical slice? ¿Debería todavía pedir siquiera financiamiento? ¿O todavía no? Entender a la audiencia, ¿no? ¿A quién le estás hablando? Entender cuáles son los materiales, cuáles son los materiales, ¿no? Hay que necesitar un key art, screenshots y un trailer, ¿no? Ella menciona que esos son los tres más importantes. Básicamente, con eso puedes vender tu idea. Y bueno, ya lo último es entender que el pitch se trata básicamente del mensaje, ¿no? Bueno, hablando también un poco de mí, bueno, este es un poco un podcast que estamos empezando. Mencionamos justo temas del Tunch y esas cosas. Hay desarrolladores que nos han compartido un poco sus experiencias. Y la pueden encontrar ahí, ¿no? Esas son las redes de Devs Conectados, que se llama el podcast. Y eso está conmigo, gracias.